Pues bueno, ya es oficial, Ilkay Gundogan regresa al Manchester City como agente libre, llega procedente del Barcelona después de una temporada y para mí esta es una decisión que deja bastante mal paradas a algunas personas dentro del club culé, pero bueno, eso estaremos comentándolo más adelante, así que sin más, pasemos con mi opinión acerca de este movimiento. Antes de empezar, quiero dejar clara una cosa, no me gustaría que se malinterpreten aquí mis palabras, ni mucho menos, y es que, bueno, evidentemente, pese a que creo que el fichaje o más bien el regreso de Ilkay Gundogan al Manchester City no es ningún drama para el Barça, ni mucho menos, creo que lo veas por donde lo veas, tampoco puede ser considerada una buena noticia. Ya no solo lo digo por un tema futbolístico, sino porque creo que más allá de lo que podemos ver a simple vista, este movimiento nos puede estar tratando de decir algunas cosas que no podemos percibir en este momento o que quizá no podemos comprender a día de hoy. Ilkay Gundogan fue el mejor futbolista del Barça la temporada pasada, se despachó un total de 5 goles y 14 asistencias y bueno, lo hizo en su primera temporada en el club, lo hizo además viniendo de su mejor temporada seguramente a nivel de títulos en la que fue capitán y pieza clave para ese histórico City que consiguió el triplete y bueno, teniendo en cuenta las sensaciones que dejó la temporada pasada y teniendo en cuenta que Pep Guardiola lo ha recibido con los brazos abiertos de vuelta en el Manchester City, ya nos podemos dar cuenta de la magnitud del futbolista que el Barça está dejando ir. Por esta misma razón comento que bueno, jamás puede ser considerada una buena noticia, sino más bien todo lo contrario. Creo que se mire por donde se mire, esta es una mala noticia deportiva para el Barça y bueno, nada de lo que nos diga la propaganda oficialista del club va a poder tapar esta realidad. Creo que sí, tanto a nivel económico, este movimiento nos habla o nos hace conocer un poco más de la realidad en la que el club se encuentra en estos momentos. Creo que todos más o menos nos podemos dar una idea. Estamos hablando de que a día de hoy, 21 de agosto, el Barça ni siquiera ha vuelto al 1-1, algo que yo creo que en estos momentos del mercado absolutamente todos ya estábamos esperando. Pero bueno, más allá de todo esto, creo que el movimiento también exhibe algunas carencias a nivel tanto de planificación como del poder de negociación con el que cuenta quizá en estos momentos el club. Dicho lo cual, hace unos momentos comentaba que esta operación deja retratadas algunas figuras dentro del club y bueno, quiero dejar claro que con esto me refiero por supuesto tanto a la directiva como a algunos futbolistas que quizá están aquí ya sea porque en su momento vinieron a romperla al Barça, pero que sí que creo que finalmente se terminaron quedando, ya sea por el clima, por las grandes cantidades que están cobrando en los contratos que se les firmó en su momento, o vete tú a saber por qué razón, así como también pasando por algunos futbolistas que, bueno, creo que no han sabido dar un paso al costado o entendido esas indirectas que les ha dado el club, ya sea porque están completamente desubicados o porque no les llama la atención ninguna de las opciones que tienen para salir del club. En ese sentido, pues bueno, antes de pasar con eso, quiero comentar los puntos positivos de la marcha de Gundogan, porque bueno, ya saben lo que opino, siempre hay que tratar de ver el lado positivo de las cosas, y bueno, yo creo que empezando por lo evidente, el salario de Ilkay Gundogan seguramente es una de las razones por las cuales el club se está deshaciendo prácticamente de este futbolista. No creo que Ilkay Gundogan fuera uno de los futbolistas que cobraba más de la plantilla, sin embargo, pues bueno, tampoco creo que haya sido de los que menos cobraba. Evidentemente yo creo que a este futbolista se le pagaba acorde a la magnitud del jugador que es, pero bueno, dicho esto, evidentemente viene bien deshacerte de una ficha alta siempre que puedas suplirla con un futbolista con unas mejores condiciones. En este sentido, creo que además nos estamos quitando un posible riesgo, el riesgo de que este futbolista se caiga la próxima temporada, algo que sinceramente dudo que vaya a ocurrir. Creo que Gundogan con 33 años de edad aún tiene quizá un par de temporadas más en sus botines, pero bueno, eso ya lo estaremos viendo en los próximos meses y por supuesto ya no es problema nuestro. Además de esto, el segundo punto positivo de la salida de Gundogan es por supuesto que tenemos futbolistas para cubrir la posición de este jugador. Creo que teniendo en cuenta que el club cuenta con futbolistas como Pedri, Pablo Torre, Fermín López, Gavi, etcétera, podemos decir que el centro del campo es la posición mejor cubierta de cara a la próxima temporada. Aún así, yo creo que, bueno, con todo respeto a estos futbolistas, Gundogan es un futbolista con más calidad que la mayoría de estos, empezando porque tiene algo que a la mayoría de estos les hace falta, lo cual es esa pausa y esa calma que tiene a la hora de organizar y crear el juego. Aquí debo decir algo que no comenté en su momento cuando se anunció el fichaje de Dani Olmo, y es que bueno, yo creo que la operación de Dani Olmo pudo haber tenido un sentido completamente distinto en caso de que ésta se haya producido en una especie de intercambio a pelo
entre Ilkay Gundogan y Dani Olmo. Estoy hablando de, por supuesto, su posición en la plantilla. En caso de que esto hubiera sido así, yo creo que absolutamente nadie se hubiera quejado. Siempre viene bien, ya lo he dicho en muchas ocasiones, rejuvenecer a la plantilla. Siempre viene bien, por supuesto, tratar de mejorarla tal como te vaya siendo posible. Sin embargo, teniendo en cuenta que Ilkay Gundogan, como digo, quizá tenía un par de temporadas más en sus botines y que además ya lo tenías aquí a coste cero, siendo este un futbolista completamente distinto o un perfil distinto a los que tenemos en la plantilla. No sé yo hasta qué punto ha sido la decisión acertada traer a un futbolista como Dani Olmo, que si bien es cierto también es un perfil distinto a esos centrocampistas que tenemos en la plantilla. Yo creo que su llegada se hace un poco más difícil de digerir, teniendo en cuenta que, como digo, teníamos un futbolista que es, por lo menos en estos momentos, menos propenso a lesiones que él y que además, pues evidentemente, como digo, no te va a costar absolutamente nada. Pero bueno, pasando al último punto positivo de esta salida de Gundogan, yo creo que absolutamente todos estamos conscientes de que algunos futbolistas estaban un poco molestos con este jugador, ya sea porque o tuvieron sus diferencias en el pasado o vete tú a saber por qué otra razón. Yo creo que el quitarnos esta tensión dentro del vestuario viene bien, sobre todo en un momento en el que el Barça lo que necesita es estabilidad. Pero bueno, ahora sí, pasemos a lo que veníamos. Cuando digo que esta operación retrata a algunos de los directivos, me refiero a que, pues bueno, yo creo que la planificación deportiva de una temporada únicamente puede ser considerada como una planificación mala cuando terminas regalando a pocos días de que termine tu mercado de fichajes al mejor futbolista de tu temporada pasada. Creo que en ese sentido el club tiene opciones de salvar un poco los papeles a medida que vayan fichando futbolistas en estos últimos días de mercado, pero bueno, eso ya lo estaremos viendo también en los próximos días. Aún así, como digo, el haber regalado a tu mejor futbolista de la temporada pasada, a un futbolista que te aportaba cosas en el campo que no tienes, como esa pausa, ese liderazgo y esa experiencia europea, a un potencial rival directo en Europa, pues evidentemente solamente puede suponer un golpe futbolístico. Y bueno, por último, como digo, tanto a nivel económico como a nivel administrativo, me parece una operación como mínimo criticable, empezando porque creo que por mucho que tú te quisieras deshacer de este futbolista, porque bueno, tú crees que ya es momento de empezar a rejuvenecer la plantilla, te recuerdo que lo acabas de fichar la temporada pasada completamente gratis y que además te has gastado un dinero muy importante por un futbolista que quizá en estos momentos puede suponer más un lujo que una necesidad, algo para lo que evidentemente el Barça en estos momentos no está preparado y que creo que quizá con una mejor planificación deportiva la próxima temporada habrías podido hacer exactamente esta misma operación, pero en unas condiciones más favorables para el club. Estoy hablando de quizá haber vendido a Gundogan a un club árabe o habiéndolo acomodado de una mejor manera, sin este condicionante que tú mismo te has puesto y que ahora mismo quieres vender como un supuesto favor que le estás regresando al futbolista, cuando, repito, él ha venido voluntariamente completamente gratis la temporada pasada. Y por otro lado, pues como digo, para todos esos jugadores que estando en una posición muchísimo más comprometida que el bono de Gundogan, un futbolista que, repito, viene de haberla reventado en sus últimas 2 temporadas, no se han puesto a pensar en los retratados que los deja este movimiento por parte del futbolista, porque sí, ya lo comenté en Twitter y en un video hace unas semanas, creo que Gundogan, por cómo se expresa fuera del campo, era uno de esos futbolistas que te deja bastante tranquilo, en el sentido de que, bueno, no te lo imaginas colgándose o agarrándose a su contrato por una razón muy sencilla, y es que, bueno, yo creo que se ve a leguas que lo que quiere es seguir compitiendo y no ser un estorbo en absolutamente ningún club en el que esté. En ese sentido, pues bueno, yo creo que solo nos queda dar gracias y espero también que la directiva tome nota de qué tipo de futbolistas o qué tipo de personas o competidores más bien se deben traer aquí con según qué contratos, porque creo que al final no hay mensaje más positivo que rescatar de todo esto que precisamente este. Y así que nada, esa es mi opinión del tema Gundogan. Déjame saber aquí abajo qué es lo que tú opinas de todo esto. Estaré leyendo por supuesto todos los comentarios. Sin más, me despido. Como siempre digo, nos vemos mañana para seguir comentando la actualidad del Barcelona y visca el Barça siempre.